Bien, a continuación voy a explicar la última práctica de introducción a la ingeniería mecatrónica, práctica número 6. Bien, entonces lo que nos dice la práctica es que conectemos dos Arduinos mediante los protocolos TTL y I2C. A continuación voy a explicar la conexión I2C. Entonces, para este tipo de conexiones tenemos que considerar lo siguiente, que vamos a tener que conectar las salidas analógicas entre sí de los arduinos, tanto del maestro como del esclavo. Entonces, para ellos han definido A4 como la entrada de datos y A5 la salida de reloj, los puertos de reloj, ¿no? Entonces, estos se deben conectar de forma lineal, es decir, A4 con A4 y A5 con A5. Y también no olvidemos conectar la entrada GND, que es la tierra. Bien, entonces a continuación tenemos que considerar lo siguiente, que el maestro lo que va a tener es el potenciómetro y el sensor de nivel. Y estos a su vez van a enviar unos ciertos datos al esclavo, que se los va a traducir mediante el servomotor para el potenciómetro y el motor a corriente directa mediante un sensor de inclinación. Estos también van a tener una botonera de encendido y apagado que van a ser representados por un LED rojo y un verde. A continuación voy a explicar el código. Entonces, el código para el maestro es el siguiente. Lo que tenemos aquí es la librería Wire, que es la que se utiliza en la comunicación I2C. Esta es la que nos va a permitir conectar los dos Arduinos. Entonces tenemos lo siguiente, las variables que están aquí definidas. Luego tenemos esto que es importante, que es la comunicación con el servomotor, que está conectado en el puerto 3 del esclavo. Tenemos dos variables que van a aparecer en las condiciones y tenemos una salida serial por monitor serial debido a que necesitamos saber cómo está variando la resistencia del potenciómetro y cómo está variando el ángulo de inclinación del servomotor. Ya, luego aquí dos partes importantes que son el potenciómetro 1, esta variable, la que he definido aquí, simplemente lo que hace es mapear los datos entre la lectura del potenciómetro en bits como en el ángulo de inclinación. Entonces esto me mapea los datos y me los envía directamente al esclavo. Y tenemos esta segunda parte que es la inclinación principal, que simplemente es la lectura del sensor de inclinación. Ya, estas son las salidas seriales que va a imprimir cuando simulemos, vamos a verlo más claro. Y hemos definido la siguiente parte de aquí. Esta parte de aquí simplemente lo que nos va a hacer es que mande mediante la manipulación en la simulación me diga qué es lo que está ocurriendo. Es decir, si está ocurriendo en este caso que está cambiando el ángulo con el potenciómetro, entonces le voy a decir comuníquese con el esclavo. Y si está variando el sensor de inclinación, entonces yo le digo comuníquese con el esclavo para el motor. Ya, ahora las dos conexiones de comunicación son las siguientes. Comunicación servomotor-potenciómetro. Los esquemas son exactamente los mismos. Es decir, se necesita un Wire Begain Transmission para la comunicación con el esclavo 1. Al esclavo 1 le hemos definido el número 1. Y necesitamos enviarle estas dos cosas. Primero, la lectura del potenciómetro, eh, de la lectura del puerto analógico y también el ángulo ya mapeado. Entonces, esto lo que va a hacer es escribirnos en el servomotor lo que ocurre y escribirnos el ángulo en lo que está ocurriendo eso. Ya, y no olvidar un Wire End Transmission para que digan que esto ya se acabó. Lo mismo ocurre de forma similar acá. Ya, eso es en cuanto al maestro. En el esclavo tenemos lo mismo, ¿no? Aquí añadimos otra librería que es la del servomotor, servo. Tenemos las variables y tenemos lo que procede del máster, es decir, del maestro, la longitud de datos, la relación del esclavo y también el sensor de inclinación. Acá ya tenemos la comunicación que ocurre como tal, es decir, la definición de los puertos de salida y qué es lo que ocurre cuando está en rojo o que está en verde. Ya, aquí ya tenemos la programación como tal. Hemos definido la siguiente función, where on receive, llega dato, lo que hace prácticamente es ahorrarnos el proceso de estar enviando unos datos individuales y lo hace por nosotros. Metemos en este void de una función creada llega datos, recordemos que tienen que ser variables tipo int, y como hemos definido un nuevo pin es donde se van a almacenar los datos que van llegando, es decir, lo que está leyendo. Ya, esto de aquí son las condiciones que ocurre con los LED, es decir, cuando el LED rojo esté prendido tiene que estar apagado
el green con el motor. Y así mismo de esta forma acá. Y aquí simplemente es recordar que nos pide la condición del problema, que tenga un paso de 15. Esto traducido en bits es este número de aquí y con un retardo de 100 milisegundos. Bien, entonces simulamos y podemos observar lo siguiente, que a medida que yo varíe el potenciómetro, entonces se varía la inclinación del servomotor. Ya. Ya, y lo mismo aquí, como está apagado el motor a corriente directa, tiene que estar encendido el LED verde, pero si yo varío el sensor de inclinación, entonces vemos que cambia, va aumentando las RPM del motor y prende el LED verde. Bien, esto es en cuanto a la conexión I2C. Ahora voy a explicar la conexión del protocolo TTL. Prácticamente las conexiones son similares. Lo que ocurre es que aquí vamos a tener la siguiente tipo de conexión. Ya, lo que tenemos aquí es una conexión RX y TX. La conexión RX y TX de este motor de aquí, que simplemente son, aquí cambia porque son de forma cruzada. Aquí lo mismo que en la otra parte, el GND tiene que estar conectado como comunicación también entre ellos. Y el VCC lo hemos conectado a las placas que también tienen comunicación entre sí. Entonces las conexiones motor y eso ya se conoce, del sensor también. Y vamos a ver la programación del maestro, que sería simplemente el que está aquí, una salida serial. Y tenemos que recordar este tipo de lecturas que se hace aquí. Entonces, como está en serie, es más sencillo, por así decirlo. Pero recordemos que una de las desventajas que podemos observar aquí es que no puede conectar a más esclavos. Ya, entonces esa sería la práctica número 6. Muchas gracias.